Gracias. En segundo lugar, vamos a tratar la comparecencia del ministro de Interior, una comparecencia solicitada por el Gobierno y por los grupos parlamentario mixto, a través del senador Iñárritu García y del Grupo Parlamentario Socialista. La comparecencia tiene como objeto que el ministro de Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez, informe de todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Interior en Cataluña como consecuencia de las convocatorias de referéndum ilegal del día 1 de octubre del 2017. A esta solicitud de comparecencia hemos incorporado dos solicitudes que habían sido realizadas por los grupos que antes he mencionado. La del Grupo Mixto, para informar sobre diversos extremos en relación con el operativo policial llevado a cabo durante las últimas semanas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y la comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el día 1 de octubre de 2017 en la Comunidad Autónoma de Cataluña con ocasión del referéndum declarado inconstitucional promovido por el anterior Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El desarrollo de la comparecencia, como ya saben todos ustedes, se realizará conforme a lo establecido por la Junta de Portavoces de la Cámara en su reunión del pasado día 23 de mayo. En consecuencia, la comparecencia se iniciará con una intervención del señor ministro, sin límite de tiempo, al que seguirá un turno de portavoces de los grupos parlamentarios, comenzando por los autores de las comparecencias a que me he referido y por orden a continuación por orden de menor a mayor. El tiempo de portavoces está establecido en 10 minutos. Seguirá una nueva intervención del ministro para dar contestación a los senadores que hayan intervenido y a continuación un nuevo turno de dúplica por tiempo de 2 minutos, si así lo creen oportuno los intervinientes. Dicho esto, procedemos al objeto de la convocatoria, no sin antes darle, señor ministro, una vez más la bienvenida a esta comisión y, como no, agradecerle de antemano la información que pueda facilitarnos el objeto de la comparecencia. Muchas gracias, señor ministro. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas sus señorías, a la señora y a los señores senadores que forman parte de esta Comisión de Interior. Señorías, comparezco a petición propia en esta comisión para informar de las actuaciones llevadas a cabo en Cataluña por el ministerio que dirijo tras la convocatoria de un referéndum ilegal el pasado 1 de octubre por parte del anterior Gobierno de Cataluña. Han sido muchas las preguntas escritas y también orales que me han dirigido, tanto en el Congreso como también en el Senado. Algunas se han podido contestar, otras no ha sido posible responder hasta el momento. Había un operativo desplegado que estaba realizando labores encomendadas, en la mayoría de las ocasiones por los tribunales y en otros momentos por su propia responsabilidad como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenían que mantener la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos que, para una mayor eficacia, como todos ustedes sin duda comprenderán, no eran convenientes que se hicieran públicas. De ahí a que haya habido alguna serie de preguntas que no se hayan respondido. Y además, porque como bien establece el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, algunas de estas actuaciones entran dentro de los supuestos a aplicar la Ley de Secretos Oficiales. Y, señorías, créanme que no es por negarles información ni por falta de transparencia. Ha sido por garantizar la seguridad y la eficacia de la labor que tenían que desarrollar. Una vez finalizada la que se ha llamado Operación Copérnico, tras la celebración de unas elecciones autonómicas legítimas el pasado 21 de diciembre, estoy aquí, tal como me comprometí, para contarles cómo se ha desarrollado. Creo que debemos empezar por situarnos en el contexto adecuado, por analizar qué fue lo que provocó el desarrollo posterior de las actuaciones. Señorías,
nuestra democracia ha vivido uno de los momentos más graves de su historia reciente. Se han cuestionado los ejes en los que se sustenta una sociedad democrática: la libertad, la pluralidad, la legalidad y, sobre todo, la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado. Y esto lo hizo en Cataluña el anterior Gobierno de la Generalitat sin ningún pudor. Y ante este gravísimo desafío y esta amenaza a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos y libertades de todos los españoles, especialmente de los catalanes, por parte de un Gobierno irresponsable, había que responder con toda la firmeza que otorga el escrupuloso cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico. Curiosamente, les puedo asegurar que fue la única instrucción que le di al actual jefe de los Mossos, el señor Ferran López, el día de su nombramiento. Le dije que en aquella primera y a lo mejor quizá única conversación que íbamos a tener, que cumpliera e hiciera cumplir el ordenamiento jurídico, lógicamente, dentro de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. Y a partir de ahí, que empezara a trabajar y que cumpliera con sus obligaciones. Y así lo ha hecho este Gobierno desde el primer momento, como ha quedado patente en todas y cada una de nuestras actuaciones y como sin duda van a poder comprobar en el relato de los hechos. Y así lo va a seguir haciendo si vuelven a estar en peligro los derechos de todos. Hay que recordar, señoría, que todo esto viene de lejos, que el referéndum ilegal y la posterior declaración ilegal de independencia tiene como antecedente la sesión plenaria celebrada por el Parlamento de Cataluña el día 9 de noviembre del 2015, en la que se aprobó la resolución 1/11 sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de las elecciones que se habían celebrado ese mismo año en el mes de septiembre. Resolución que declaró solemnemente el inicio de un proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república y la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución catalana. Pero es que en esa misma resolución se proclamaba que el Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarían a las decisiones de las instituciones del Estado y, en particular, del Tribunal Constitucional. Dicha resolución fue declarada inconstitucional y nula en su totalidad por el Tribunal Constitucional en sentencia 259/2015 de 2 de diciembre de ese año. Se iniciaba ahí un camino que desembocaría en todo lo que hemos estado viviendo en Cataluña y en España los últimos meses. Desde aquel momento, señoría, el Gobierno catalán fue impulsando las medidas necesarias encaminadas a la creación de un Estado catalán independiente. Desde aquel momento, la deriva y la rebeldía secesionista empezaron a llevar a los catalanes al filo del abismo y provocaron un gravísimo deterioro del bienestar social, económico, producto de unas actuaciones, me atrevo a calificar de irresponsables y fuera de la ley. Y el detonante fue lo que sucedió en el Pleno del Parlamento los días 6 y 7 de septiembre, en que por la vía de urgencia se produjeron cambios en el orden del Pleno del Parlamento catalán. Unos cambios que trajeron consigo la aprobación de unas normas que provocaron una escalada de radicalidad, desobediencia y tumultos en la comunidad catalana. Se aprobaron, como les decía, una serie de normas que querían dar apariencia de legalidad a la convocatoria de un referéndum el día 1 de octubre y a sus posteriores efectos. Y todo eso, pese a las advertencias de los letrados del Parlamento, que entregaron un escrito a la mesa de la institución advirtiendo que si admitían a trámite la ley del referéndum estarían desobedeciendo al Tribunal Constitucional. El informe, firmado por el letrado mayor y el secretario general del Parlamento, señalaba textualmente que la mesa tenía
y cito textualmente, el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material que directamente o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas, así como de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas. Y los letrados recordaban que el incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la mesa. ¿Por qué, me pregunto, no se atendió entonces al dictamen de los letrados? ¿Es que no estaba suficientemente claro que estaban desobedeciendo al Tribunal Constitucional con la aprobación de aquellas normas? Perpetraron un ataque desleal a la Constitución, a la unidad de España, al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y, sin duda, contra la convivencia pacífica entre los ciudadanos en aquella comunidad autónoma. Tras un recurso interpuesto por el Gobierno de España, el Tribunal Constitucional, por medio de la providencia de 7 de septiembre, suspendía la Ley de Referéndum 19/2017, aprobada en la sesión del 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña. Y además, también advertía al Consejo de Gobierno de la Generalitat, cito textualmente, del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada. Añadía a continuación que, en particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el decreto objeto de la presente impugnación, apercibiéndole de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento. Podríamos preguntarnos qué parte de este requerimiento necesita aclaración, concreción o precisión. Yo creo que es claro y evidente lo que ahí se dice. El 8 de septiembre, la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña dicta sus primeras instrucciones impartiendo órdenes a los distintos cuerpos policiales como consecuencia de esa decisión del Tribunal Constitucional. Y deja claro en la instrucción 1/2017 que el artículo 126 de la Constitución española proclama la dependencia a efectos de investigación de delitos de todos los cuerpos policiales respecto a jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Este precepto reconoce, señoría, la denominada dependencia funcional que supone que la Policía Judicial esté dirigida por el Ministerio Fiscal, así como por jueces y tribunales, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. También se incluye a la Policía Local. De hecho, deja claro que el artículo 11 de la Ley 16/91 de 10 de julio de Policías de Cataluña dispone que corresponden a las policías locales en su ámbito de actuación las siguientes funciones, y cita concretamente: ejercer como policía judicial de acuerdo con el artículo 12 y la normativa vigente. Establece entonces que los jefes de unidades de policía judicial, los Mossos de Escuadra, se dirigirán por escrito e interesando acuse de recibo a todos los jefes de las policías locales de cada demarcación o territorio a los efectos de dar cumplimiento a la instrucción 2/2017. Instrucción que va dirigida en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los Mossos de Escuadra, y que decide que la actuación de las unidades bajo su mando en todos los supuestos de actos que se ejecuten en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos o por particulares en connivencia con aquellos dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación en tanto indiciario de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. En esas órdenes, señoría, por tanto, se concreta que los tres cuerpos, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, tienen la obligación de perseguir los presuntos delitos que pueden estar siendo cometidos
para organizar el referéndum ilegal y se les conmina a adoptar las medidas necesarias para impedir la celebración del referéndum. Y todo ello con la finalidad de evitar la comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. También se concreta que, y cito textualmente, los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procedieran directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal. Es entonces cuando el Ministerio que dirijo, en cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía, adopta las medidas necesarias para asegurar en última instancia la eficacia de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se ordena el reforzamiento del despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en apoyo inicialmente de las actuaciones de los Mossos de Escuadra. Por tanto, el dispositivo extraordinario, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en Cataluña, responde a la necesidad de cumplir las instrucciones de la Fiscalía General de Cataluña, del Tribunal Superior de Cataluña y de las resoluciones del Tribunal Constitucional. No se trata de ningún capricho, ni de ninguna decisión tomada alegremente, sino que obedece a la obligación de dar cumplimiento a unas resoluciones judiciales y especialmente por aquellos que las tienen que cumplir y las tienen que hacer cumplir. El 22 de septiembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta una denuncia por sedición por los disturbios que ocurrieron en Cataluña durante la operación policial de la Guardia Civil contra el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. En ella pide, cito textualmente nuevamente, adoptar las medidas necesarias para investigar quiénes son las personas que con sus actos hayan impulsado movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación. Como este complejo dispositivo tenía que ser coordinado, ese mismo día el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta la instrucción número 4 del 2017, en la que designa al director del Gabinete de Coordinación y Estudio del Ministerio del Interior, señor Pérez de los Cobos, como coordinador de las actuaciones policiales para impedir el referéndum ilegal. El 25 de septiembre, quiero seguir cronológicamente los hechos, la Fiscalía Superior de Cataluña dicta otra instrucción, la 5/2017, dirigida en este caso al mayor de los Mossos de Escuadra, donde le ordena determinadas actuaciones preventivas encaminadas a impedir la celebración del referéndum. Entre ellas, ante, y cito textualmente, la mantenida decisión de continuar con la celebración del referéndum hace necesario que por los Mossos de Escuadra, como Policía Judicial, se practiquen inmediatamente las siguientes diligencias relacionadas con los colegios electorales anunciados. La personación en el centro educativo o centro administrativo designado como colegio electoral para la identificación del responsable del mismo, con constancia del puesto que ocupa y de la fecha de su nombramiento. Cierro la cita textual. ¿Qué pretendía el fiscal con esta instrucción? Pues comunicar a los mismos que eran legalmente los responsables y que no se les exime de los delitos derivados de la organización del referéndum. Y la advertencia de que cualquier tipo de amenaza, coacción o presión para cederle el local que reciban debe ser también puesto en conocimiento de la Fiscalía. El 26 de septiembre, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia,
emite la Instrucción 6/2017, también dirigida al mayor de los Mossos d'Esquadra, por la que, para impedir la celebración del referéndum suspendido, no lo olvidemos, por el Tribunal Constitucional, encarga, y cito textualmente: 1. El Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, en el marco de sus competencias legalmente establecidas, deberá planificar y ejecutar, de acuerdo con el sistema de coordinación dispuesto por esta Fiscalía Superior mediante Instrucción 4/2017, los servicios necesarios para garantizar: a. El precintado de los locales o establecimientos que hayan sido designados como punto de votación con antelación al día 1. La no constitución de las mesas en la mañana del día 1. La incautación de los efectos destinados a garantizar la votación, especialmente urnas, papeletas y equipos informáticos, y la prohibición de realizar la votación en la vía pública a menos de 100 metros del local designado. B. La vigilancia de la integridad de los precintos, desde su ejecución material hasta las 21 horas del día 1 de octubre. C. La no constitución de las mesas prevista por los organizadores del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. El 27 de septiembre, la Fiscalía Superior de Cataluña emite otra instrucción. Esta vez la dirige al general jefe de la zona de la Guardia Civil de Cataluña y al jefe superior de Policía de Cataluña, en la que le ordena que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado procedan a la planificación del uso de sus reservas en cuanto a la posibilidad de que le sean solicitados los apoyos necesarios para la colaboración con el Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y también en que, en función, y cito textualmente, de la evolución de los acontecimientos durante el día 1 de octubre, contemplen la directa intervención de las unidades bajo su mando para asegurar el cumplimiento de los concretos requerimientos contenidos en la instrucción que les acabo de comentar anteriormente, 6/2017. Singularmente, la incautación de los efectos e instrumentos destinados a hacer efectivo el voto de los citados puntos, como urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral. Pero no solo eso, señorías, sino que ese mismo día, el 27 de septiembre, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, señora Armas, dicta un auto en el que dispone que los tres cuerpos, Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, deberán actuar conjuntamente para la efectividad del ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que aquí se dispone. Además, para el buen funcionamiento de dicha actuación conjunta, afirma que contarán con el apoyo y asesoramiento del Gabinete de Coordinación y Estudio de la Secretaría de Estado de Seguridad en las funciones que le son propias de coordinación de las actuaciones de esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado y la colaboración con las policías autonómicas. Señorías, no he querido aburrirle, sí he querido ser riguroso para partir de un punto que nos marque desde dónde y para qué han sido desplazados de una manera especial unas unidades de reserva de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y también los servicios especiales que tenían que acordar los Mossos d'Esquadra. Pocos juicios de valor he hecho, simplemente me he limitado a describir hechos concretos que se establecen en el Estado de Derecho y que ahí están descritos por las decisiones de los tribunales. No les habla, en este caso, a la hora de citar tantas resoluciones judiciales o fiscales, no les habla ni el Gobierno de la Nación, ni tampoco un miembro del partido que sustenta el Gobierno de la Nación. He dado lectura a las decisiones de tribunales y de Fiscalía. Esto que les he comentado ha sido para que nos situemos y para que seamos conscientes de todas las actuaciones que se llevan a cabo, tanto con carácter previo como en la misma jornada 1 de octubre, que responden a peticiones de la justicia en respuesta a una convocatoria ilegal de referéndum que no puede perderse de vista. Desde el primer momento se actúa con seriedad, con rigor y en respuesta
a unas diligencias y requerimientos judiciales. Por más que algunos se hayan encargado de intentar manchar la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hablando en ocasiones de fuerzas de ocupación, a veces también de faltarles el respeto con descalificaciones e insultos, la misión que han tenido en Cataluña ha sido la que tienen encomendada y la que hacen siempre, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico, como habían sido requeridos por jueces y fiscales. Creo, señorías, que no hace falta recordar que la desobediencia a la justicia por parte del Gobierno anterior ha sido clamorosa, porque a pesar de todo, contra viento y marea, después de todas las resoluciones que he dado aquí lectura, citándolas textualmente, decidieron seguir adelante, ignorando los autos y las resoluciones judiciales. Me voy a detener en los hechos que suceden el 20 de septiembre. Recordarán que ese día se estaba desarrollando la operación Anubis. Señoría, la operación denominada Anubis es en la que se detiene por orden judicial a 14 personas, entre ellas altos cargos del anterior Gobierno de Cataluña, y se registran los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalitat. En total, 41 registros por orden del juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. A las 8 de la mañana, la comisión judicial encargada del registro entra en la sede de la Consejería de Economía, acompañada por miembros de los grupos de reserva y de seguridad de la Guardia Civil que acudieron para prestarle apoyo. ANC y Òmnium Cultural convocaron entonces a miles de personas a concentrarse en las sedes registradas y más específicamente en la Consejería de Economía de la Generalitat, donde se estaba produciendo un registro ordenado por un juzgado y al que acuden altos dirigentes de dichas asociaciones para dirigirse a la masa de personas que allí se encontraban congregadas. Todos los que allí se encontraban sufrieron el acoso por parte de las personas concentradas en el exterior, los guardias civiles y la comisión judicial, hasta el punto de que los guardias civiles que estaban custodiando la puerta de la sede tuvieron que refugiarse en el interior del edificio a las 12 de la mañana por el consiguiente riesgo para la integridad física de los agentes. También sufrieron daños importantes los vehículos oficiales que seguramente todos pudieron ver en los informativos de todas las cadenas. ¿Cómo sería la situación que la letrada de la Administración de Justicia llamó al juez que había encargado el registro al verse atrapada en la sede ante la multitud concentrada en el exterior? El juez llamó al mayor de los Mossos para ordenarle que montara un dispositivo que garantizara la seguridad de la comitiva judicial. Pero aún así, la letrada se vio obligada a salir de forma clandestina por la azotea del edificio, algo que los miembros de la Guardia Civil, cuando se les recomendó que hicieran lo mismo, se negaron a hacer, alegando de forma absolutamente comprensible que saldrían por la misma puerta por la que entraron, que fue algo que hicieron a las 7:15 de la mañana y escoltado por compañeros y por mozos de escuadra. Además, los vehículos de la Guardia Civil, concretamente Nissan GR matrícula, en fin, no voy a citarle las matrículas, sufrieron importantísimos destrozos. Los tres quedaron abollados, rayados, con pintadas, llenos de pegatinas, carteles y con las ruedas pinchadas, los cristales y retrovisores rotos y los techos hundidos. Además, le arrancaron los frontales, los micrófonos y la pantalla. En fin, después de lo que acabo de describirle y de lo que todos vimos, alguien puede pensar que el comportamiento que allí había en la sede de la Consejería de Economía
era una concentración pacífica. Igualmente, en el interior de los vehículos se sustrajo muchos objetos de los agentes. Cámara, megáfonos, los chalecos, los cascos, los guantes, las linternas, hasta llaves de alguno de ellos. La reparación de los daños fue presupuestada en total en más de 135.600 euros. En estos mismos días, la Guardia Civil interviene 10 millones de papeletas electorales en 5 lugares distintos de Cataluña. Y la respuesta del Gobierno independentista y de sus organizaciones denominadas satélite es la de dar la consigna de que se lleven las papeletas impresas desde casa. También el 20 de septiembre se convoca una huelga general a partir del día 3 de octubre por parte de los sindicatos minoritarios como protesta, que posteriormente fue suspendida. Pero no solo esto, sino que el entonces presidente de la Generalitat, señor Puigdemont, publica en Twitter una web y una app para que los censados puedan consultar su centro de votación. Con una gran irresponsabilidad expuso los datos de más de 5 millones de ciudadanos mayores de 18 años al alcance de cualquiera con mínimos conocimientos de cifrado de datos. La utilización de esos datos por sí mismos o cruzados con otras bases de datos estuvieron expuestos durante días, posibilitando así la comisión de fraude. Fueron los expertos de la Guardia Civil quienes días después lograrán romper la base de datos y revelar la lista completa de puntos de votación que se encontraba cifrada. Ayuntamientos pro independencia ofrecen locales para las votaciones en contra de los informes de los secretarios de los ayuntamientos. 647 municipios los ofrecieron, a pesar de ese llamado a declarar a algunos de sus alcaldes al respecto y de las advertencias de ilegalidad. El 26 de septiembre, la señora Rovira anuncia, como portavoz de Junts pel Sí, públicamente que se están enviando notificaciones a los miembros que conformarán las mesas electorales para el referéndum ilegal. El señor Turull, con el señor Romeva y Junquera, presentan también públicamente el 29 de septiembre el dispositivo para la votación, con 2.315 centros de votación, 6.249 mesas y 7.235 personas implicadas en la celebración del referéndum ilegal. Pero es que ese mismo día, por la tarde y por la noche, se empezaron ya a ocupar los puntos de votación por los militantes más radicales organizados en comités de defensa del referéndum. Y las organizaciones impulsoras del referéndum empezaron a llamar a ocupar los colegios. Tras las notificaciones de la Fiscalía Superior de Cataluña, el 29 de septiembre a los directores de los colegios sobre la ilegalidad del proceso y la responsabilidad que asumían, se producen modificaciones en la lista de los centros de votación y cambios de última hora en bastantes municipios. Aquellos que deciden seguir adelante al día siguiente, el 30 de septiembre, se convocan fiestas y actos lúdicos con niños en los colegios para que se impidiera el desalojo de los mismos que había sido acordado. Este es el panorama, señorías, al que nos enfrentábamos con ardides para evitar lo ordenado por la justicia e incluso, y es lo que me parece más grave, utilizando a menores para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran cumplir con su cometido. Es algo que significa una temeridad y también una irresponsabilidad, permítanme que lo diga. No me gustaría seguir adelante sin explicarle, aunque sea un poco una vuelta atrás, las actuaciones que se llevaron a cabo durante esos días por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fueron muy numerosas. El 13 de septiembre, la Guardia Civil cierra la web oficial del referéndum diseñada por la Generalitat. La Guardia Civil insta y ejecuta órdenes judiciales para el cierre de más de 140 sitios web relacionados con el referéndum ilegal. El 15 de septiembre, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona instruye diligencias por incautación de propaganda electoral. Agentes de la Guardia Civil incautan 100 carteles propagandísticos del referéndum con identificación
de 3 personas responsables en Alcanar. El 16 se requisan en la imprenta Zucoy de San Adrià de Besós las planchas utilizadas para la confección de la propaganda del referéndum ilegal. Se intervienen más de 1,2 millones de unidades de propaganda electoral en la instrucción de la diligencia 242/2017 por la inspección que se lleva a cabo en la empresa Buzoneo Directos, Sociedad Limitada, en Moncada y Reixac. También se incautan carteles en favor del sí en la consulta y con el logotipo de la CUP. El 18 en Barcelona se instruyen diligencias 244/2017 por inspección en la empresa Encuadernaciones Rovira en Sabadell y se incautan 113.000 dísticos de propaganda electoral. Ya el 19 de septiembre, la Guardia Civil registra en 2 sedes de la empresa Unipoz el registro encomendado judicialmente, incautándose las tarjetas censales y las citaciones para formar parte de las mesas electorales. El 20 de septiembre se intervienen 10 millones de papeletas electorales en Vigues y Riel de Barcelona. El 28 de septiembre se incauta un almacén de Igualada con 2,5 millones de papeletas y 4 millones de sobres. Ese mismo día, los expertos informáticos de la Guardia Civil intervienen en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Generalitat y cortan 29 aplicaciones informáticas que iban a ser utilizadas para el referéndum. El 30 de septiembre se neutraliza en Barcelona el call center destinado a dar apoyo técnico al referéndum del 1 de octubre, suspendido, no lo olvidemos, por el Tribunal Constitucional. Como consecuencia de todas estas instrucciones judiciales de las que les acabo de hablar y al objeto de cumplimentar adecuadamente lo que en las mismas se ordenaba, se celebraron 3 reuniones de coordinación presididas por el director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y con la asistencia del general jefe de la zona de la Guardia Civil de Cataluña, el jefe superior de Policía Nacional y el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos. En ella se diseñó el dispositivo de apoyo mutuo necesario conforme a la distribución de competencias entre cuerpos que la Fiscalía había establecido en sus propias instrucciones, a las que antes le he hecho referencia. De esta manera, y de acuerdo con lo dispuesto en el auto de la magistrada señora Armas y en sintonía con la distribución de competencias policiales existente en Cataluña, el Cuerpo de los Mossos de Escuadra debía llevar a cabo todas las labores previas al día 1 de octubre, consistente principalmente en personarse en las sedes electorales y requerir a sus responsables para que no facilitaran la apertura del local para el referéndum ilegal, proceder al precintado de los locales antes del día 30, vigilar posteriormente la integridad de los precintos y, caso necesario, restablecerlos, incautar en todo caso los efectos e instrumentos destinados a facilitar la votación, especialmente urnas, papeletas y equipos informáticos. Del mismo modo, señorías, de cara al día 1 de octubre, como he señalado anteriormente, en las instrucciones y en el auto de la señora Armas, que le he ido comentando, el Cuerpo de los Mossos de Escuadra había recibido la orden de garantizar la no constitución de las mesas del referéndum suspendido mediante el impedimento de acceso al local de los responsables de su conformación y la incautación de los efectos e instrumentos destinados a garantizar la votación. En todo momento, el Cuerpo de los Mossos, en sus reuniones que se mantuvieron de coordinación, manifestó verbalmente haber preparado un amplio dispositivo para ello, incrementado considerablemente, y el número de efectivos que prestarían servicio para abordar este dispositivo, incrementando asimismo también la jornada de trabajo de todos sus agentes. En cada una de las reuniones de coordinación, que también tenían lugar en la Fiscalía Superior, el mayor de los Mossos hizo entrega de voluminosas carpetas en las que recogía las minutas correspondientes a todas las actuaciones que ese cuerpo venía realizando hasta el momento y con las que supuestamente
estaba dando cumplimiento al mandato de la Fiscalía. Del mismo modo, y con objeto de cumplir las citadas instrucciones que asignaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la función de apoyo, especialmente durante el día 1, para el caso de que el cuerpo de los Mossos de Escuadra no pudiera cumplir con lo ordenado en alguno de los lugares designados, se estableció por la Policía Nacional y la Guardia Civil un dispositivo de unidades de reserva que estarían desplegadas con la suficiente antelación por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña para intervenir si era necesario. El objetivo era atender las mencionadas solicitudes de apoyo o, en caso necesario, la directa intervención de las unidades para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contenidos en las instrucciones de Fiscalía y en el auto de la juez señora Armas. De hecho, el 29 de septiembre, el secretario de Estado de Seguridad, conforme a las atribuciones que le confiere el Real Decreto 770-2017, de 28 de julio por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio del Interior, acuerda dictar la Instrucción 4-2017, donde se especifica claramente que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad se realizaría en apoyo de Mossos de Escuadra o directamente en caso de verificarse la insuficiencia, inadecuación o ineficacia de las actuaciones de ese cuerpo policial en la aplicación del propio mandato judicial. En cuanto a la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se establecieron dos grandes ejes de coordinación. Un reparto territorial, asignando a cada uno de los cuerpos una zona prioritaria de actuación en cada una de las 4 provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y, en segundo lugar, la realización de una sectorización en cada área de responsabilidad, distribuyendo los efectivos de unidades de reserva en cada uno de los sectores en puntos estratégicos para estar en disposición de intervenir de una forma rápida, cuando fuera necesario, en cualquier lugar del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. A su vez, para garantizar la coordinación general del dispositivo, se dispusieron de 2 canales de coordinación e intercambio de información. Esos canales estuvieron funcionando durante todo el día 1 de octubre. A. Contactos del coordinador del dispositivo con los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del cuerpo de los Mossos de Escuadra, que se produjeron durante toda la jornada del día 1 de octubre. Y B. La articulación de células de seguimiento y coordinación con la participación de agentes de enlace de los 3 cuerpos policiales, Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Estas células se constituyeron en cada una de las provincias de Cataluña, concretamente en las sedes de las subdelegaciones del Gobierno. Se activaron desde las 7 horas del día 1 hasta las 21 horas para la recepción de novedades y comunicaciones. Y, señorías, entramos de lleno en la jornada del día 1 de octubre. La recepción de información desde primeras horas de la mañana del día 1 de octubre, que apuntaban a la limitada eficacia de la actuación de los Mossos de Escuadra en orden a impedir la ocupación y apertura de los locales de votación, hizo necesario, dentro del marco legal y en los términos del citado auto, activar las primeras actuaciones de unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El grueso de la actuación policial comenzó a partir de las 9 horas, cuando se recibió la primera petición formal de apoyo por parte de los Mossos de Escuadra, que tuvo lugar a las 8:53 horas, corregida posteriormente por una nueva comunicación que se recibe a las 9 horas 10 minutos. A lo largo de esa jornada, las fuerzas y cuerpos de seguridad procedieron a la desactivación directa de 113 centros de votación, a los que debe sumarse la desactivación de otra cifra próxima al centenar de locales, que en unos casos no llegaron a abrir o en otros cerraron tras observar la presencia de unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la zona. En ningún momento ha habido un listado oficial de los centros de votación, dada la condición del referéndum ilegal
que no contaba con ninguna garantía legal, pero los Mossos de Escuadra sí afirman que 297 centros de votación no llegaron a abrir el día 1 de octubre, aunque, insisto, no había ninguna minuciosa descripción de cuáles eran los colegios electorales. Asimismo, los Mossos también dieron cuenta de que evitaron la actividad de votación y que se estaba llevando a cabo en un total de 29 locales. Sin embargo, analizando los datos que se ofrecen, se puede comprobar que se trata en su gran mayoría de puntos de votación de localidades pequeñas, en los que solo existía 1 o 2 centros de votación. Se da la circunstancia significativa de que en la mayoría de los casos en los que los Mossos afirman haber evitado la actividad de la votación en el centro, existiendo un único punto de votación designado en la localidad o 2 puntos, ambos desactivados, el Gobierno catalán ofreció resultados de votación en esas localidades. Y no solo eso, sino que en la gran mayoría de estos municipios los votos que se contabilizaron se aproximan o incluso superan el número total de los censados. Por darles una pequeña muestra, en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que censados. Un ejemplo. En Poliñá hay censados 5.910 personas. Votaron 10.215 personas. Yo no voy a opinar. No voy. Simplemente le voy a dar. Luego tendrán su turno, ¿vale? Bien, pero bueno, si quieren. ¿Esto por qué se justifica? Se justifica por el establecimiento de un distrito único que se acuerda el mismo día y se acuerda a primera hora. Pero parece que a muchos, yo creo que demasiado, les vino muy bien ir a Poliñá. Y todos fueron por la carretera, la B142, que es la única que existe. Por tanto, es una curiosa coincidencia. En algunos casos, permítanme, señoría, que las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad pudieron constatar cómo los agentes de Mossos habían incautado las urnas una vez que había finalizado el recuento y las llevaban a las comisarías. Esto es, se incautaron las urnas una vez que se había realizado la votación y el recuento y, por tanto, la actuación policial ya no interfería en la celebración del referéndum, que, insisto, estaba suspendido por ilegal por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, el criterio que rigió la actuación policial de las fuerzas y cuerpos de seguridad el pasado 1 de octubre, les puedo asegurar que estuvo presidido por la necesidad de hacer cumplir el mandato ordenado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mediante su auto, pero siempre, ténganlo seguro, bajo la premisa general de priorizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los efectivos policiales. Y también la eficacia haciendo un uso mínimo y proporcionado de la fuerza, evitando cualquier exceso en su empleo. En ese sentido, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el día 1 de octubre se limitó a aquellos centros de votación de cuya apertura se tenía conocimiento fehaciente, buscando exclusivamente acceder a su interior para la retirada de las urnas, las actas y el restante material de votación que hubieran los mismos, que era el mandato judicial que habían recibido, porque de esa forma es como fue exigido por la magistrada. El objetivo era impedir la celebración del referéndum, sin proceder en ningún caso, como nunca se hizo, al desalojo y cierre de los locales, con el fin de que la intervención tuviera el menor impacto posible sobre las personas y evitando la aparición de situaciones que pudieran desembocar en desórdenes públicos graves. Pero tengo que decir, aunque ustedes pudieron verlo en su día en los diferentes medios de comunicación,
que las fuerzas de seguridad encontraron concentraciones organizadas y preparadas. En algunos casos eran de cientos de personas, en otras eran más numerosas, en torno a los 1.000, a los 1.500, que o bien mediante una resistencia llamada pasiva o bien ejerciendo directamente la fuerza, trataban de impedir el acceso de los agentes policiales a los locales. Y con ello, ¿qué es lo que hacían? Impedir el cumplimiento del ordenado por la autoridad judicial, provocando que la intervención policial se viera considerablemente ralentizada por un lado y dificultada y obstaculizada por otro. Ante este tipo de situaciones, las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron que ir apartando uno a uno a cuantos se colocaban como parapetos para impedir su acceso a los locales, intentando con ello obstruir la acción de la justicia. Me gustaría destacar que estas acciones activas de impedimento de acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad no estaban improvisadas. Señorías, esto no fue fruto de una reacción espontánea en cada punto de votación. Todo lo contrario. Se trataba de acciones que estaban organizadas, premeditadas. Había un reparto de roles porque la policía así lo comprobó inmediatamente. Protagonizadas por personas que habían sido previamente, muchas de ellas seleccionadas, activadas para ese día concreto y que habían acudido con el objetivo expreso de impedir el acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad y no meramente de votar en el referéndum ilegal. Y hay datos concretos que acreditan que son hechos organizados cuya finalidad es, entre otras, concentrar personas ante los puntos de votación para evitar la actuación policial. Instrucciones internas difundidas en las redes sociales a través de aplicaciones de mensajería destinadas a las personas encargadas de ocupar o parapetarse en los puntos de votación. Detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de personas que estaban en aquellos momentos vigilando los movimientos policiales de las unidades antidisturbios para avisar a los colegios de su inminente llegada y poder organizar los parapetos. Detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de encapuchados en algunas de las intervenciones. Y lo he dicho antes, pero quiero resaltar que en ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes ni a los ciudadanos que se encontraban en la zona. Quiero ser muy claro. Yo no digo que todos los que se encontraban en los colegios eran o fueran radicales. No. Había muchos ciudadanos pacíficos. Pero sí digo que entre esas personas pacíficas que iban con buena fe a votar, se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados y coordinados. La intervención policial, insisto, tenía como finalidad cumplir con lo ordenado por la autoridad judicial, en el sentido de requisar el material con el que se estaba desarrollando un referéndum que había sido suspendido judicialmente y declarado ilegal. El problema fue que determinadas personas intentaron impedir físicamente el acceso de la fuerza pública a los locales, por lo que las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron que salvar esa resistencia para hacer eficaz el mandato que habían recibido. Incluso algunos colectivos independentistas llegaron a impartir cursos de cómo dificultar el desalojo de las personas que impedían el cumplimiento de las órdenes judiciales. Sí, eso. Y en algunos otros casos, la fuerza pública llegó a ser recibida con acciones de violencia directa, bien a su llegada o bien cuando intentaban abandonar el local una vez que habían cumplido con su obligación de requisar el material, lo que obligó a hacer el empleo de los medios antidisturbios en una ocasión y en un colegio. En síntesis, señoría, el contexto en el que se produjeron las intervenciones es en el de una resistencia pasiva perfectamente organizada y coordinada. Una resistencia pasiva organizada que en la mayoría de las ocasiones obligó a una intervención laboriosa y en algunos casos derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar. Y también tengo que decir que en ciertos puntos
se produjeron incidentes de violencia que obligaron a utilizar la fuerza mínima imprescindible para simplemente poder abandonar el lugar después de haber requisado los efectos. En todo caso, un elemento común a las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, en consecuencia, una oposición organizada en contra de los mandatos judiciales, pues la intervención de aquella no tenía otra misión y otra finalidad que cumplir con las órdenes judiciales. Más concretamente, debo resaltar, porque fue muy relevante, la actuación de los denominados comités de defensa del referéndum, que especialmente en la ciudad de Barcelona, operando como elemento de coordinación y ejecución de los actos preparatorios y ejecutorios de la oposición a las fuerzas y cuerpos de seguridad, habrían protagonizado las acciones de parapeto en los puntos de votación para tratar de impedir las actuaciones policiales. En este sentido, las fuerzas y cuerpos de seguridad realizaron investigaciones sobre estas actuaciones de los comités de defensa del referéndum, concretándose en atentados que fueron enviados al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay otro factor muy relevante que quiero destacar en el contexto en el que se desarrollan las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad el día 1 de octubre, y fue la diferente actitud de esas personas que estaban coordinadas y parapetadas frente a los distintos cuerpos policiales. Complicidad y agradecimiento ante la inacción de una parte importante de las patrullas de los Mossos de Escuadra y, por el contrario, de hostilidad y, en muchos casos, violencia y agresividad ante la actuación legítima de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en cumplimiento, y no me cansaré de decirlo, del mandato judicial que tenían encomendado. De forma íntimamente relacionada con lo anterior, las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad se produjeron en muchos casos en centros de votación en los que ya se hallaban personas dispuestas a impedir el acceso a las fuerzas policiales. Y un tercer elemento relacionado con este ámbito es la inacción de muchas patrullas de los Mossos de Escuadra en puntos de votación. A este respecto, en la mayoría de los locales de votación en los que se vieron obligados a intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad, había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general su actitud fue de absoluta pasividad y poca colaboración ante la actuación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. También tengo que informarle que una parte de las intervenciones fueron abortadas, o bien sin iniciar la intervención, o bien una vez iniciada, ante la constatación de que la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante las puertas de los centros de votación hubiesen requerido un uso excesivo de la fuerza. En estos casos, atendiendo a los criterios establecidos en la planificación del dispositivo, se optó por no intervenir o, en su caso, por retirarse, para evitar que se produjeran incidentes de orden público de compleja gestión policial. En total, como antes les he comentado, a lo largo de toda la jornada, las fuerzas y cuerpos de seguridad procedieron a la desactivación directa mediante intervención policial por medio de unidades de reserva de 113 centros de votación, a los que tenemos que sumar esa otra cifra próxima al centenar que en unos casos no abrieron y que en otros cerraron al ver los que se aproximaban las fuerzas de seguridad. Todas estas actuaciones tuvieron, entre otras consecuencias, personas lesionadas, tanto de ciudadanos y ciudadanas, como de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo que lamentablemente algunos han querido utilizar, manipulando la información, usando datos, incluso imágenes falsas, para atacar las actuaciones que aquel día se llevaron a cabo. Señorías, tuve que presenciar como hasta un diputado, no voy a citar el partido, mostró en el Congreso una portada de un semanario inglés del 2012 sobre la crisis económica,
asegurando que criticaba la actuación policial del 1 de octubre. Imagínese qué mentira no se habrán podido decir en las redes sociales. Se ha hablado de una mujer con los dedos de ambas manos rotos uno a uno, cuando al final se demostró que solo tenía inflamado uno de ellos. Se ha mostrado la foto de un niño supuestamente herido en la cabeza por una carga policial, cuando en realidad era una imagen de noviembre del 2012 durante la huelga general europea del 14 de noviembre. Y muchos ejemplos más de manipulación que llevaron incluso a que medios internacionales como The Guardian o The Washington Post alertar sobre noticias falsas y que se estaban publicando concretamente sobre el 1 de octubre. Lamento, se lo puedo asegurar, como el que más, que haya habido heridos, se lo puedo asegurar. Pero sin duda, los responsables son aquellos que con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal generaron el clima, por un lado, de crispación, también de desobediencia, y no las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplían un mandato judicial. Fíjese, incluso el Tribunal Supremo, en un auto de fecha 5 de enero del 2018, afirma que los miembros del Gobierno, cito textualmente, impulsaron a intentar abrir o mantener abiertos los locales donde estaba previsto que se hallaran los colegios electorales y a depositar su voto a un número altísimo de personas, a pesar de que ya conocían los graves incidentes producidos el 20 y 21 y de que sabían que los cuerpos y fuerzas de seguridad, en cumplimiento de las leyes vigentes, tenían la obligación de impedirlo. A pesar de todo, y tal y como afirma el Tribunal Supremo, la actuación de los exmiembros del Gobierno supuso, y cito textualmente nuevamente, elevado riesgo real de que se produjeran resultados lesivos mucho más graves de los que efectivamente se produjeron, lo que afortunadamente no ocurrió. Y no ocurrió, señorías, porque el comportamiento profesional de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que actuaron de una forma proporcional en el obligado cumplimiento de las órdenes judiciales e instrucciones judiciales, así se hizo. Por otra parte, debe mencionarse que durante la jornada del día 1 se practicaron 5 detenciones, todas ellas por agresiones a agentes de la autoridad. Igualmente, en días posteriores fueron instruidos atestados policiales por otras agresiones una vez que fueron identificados sus autores. Los hechos, señorías, son lamentables y preferiblemente nunca debieron producirse, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden eludir su responsabilidad. Ellos no pueden mirar para otro lado y tenían que actuar cuando las circunstancias lo requerían y cuando la autoridad judicial o fiscal así se lo había ordenado. Y ese día fue absolutamente necesario. No me corresponde a mí juzgar si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones. Ya la justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos de Escuadra ese día y principalmente de algunos de sus mandos. De hecho, su máxima autoridad en aquellos momentos, como ustedes bien saben, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición. Pero quizás si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado y que lamentamos no hubieran tenido lugar. En definitiva, el día 1 de octubre el Gobierno autonómico incumplió la ley, la sentencia de los tribunales, su propia legalidad y además soliviantó la calle para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones. Un intento, sin embargo, que fracasó en su legitimidad y en sus objetivos. Y las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad contribuyeron de una forma determinante a ello. Y lo hicieron de una manera ejemplar, en unas condiciones que fueron muy difíciles, cumpliendo con su deber en la defensa del bien común dentro de la ley y para defender la ley. La actuación fue legítima, fue profesional y fue proporcionada. Yo lo acabo de decir aquí, pero quien lo avala es la Fiscalía de Barcelona, que en su escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona
sostiene que la ampara, y cito textualmente, la causa de justificación de cumplimiento de un deber y, en algunos casos, por la legítima defensa frente a las actuaciones de individuos no identificados por el momento que actuaron violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atentado y resistencia. Señorías, también la Comisión Europea ha avalado la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su vicepresidente, Timmermans, ha dicho que, cito textualmente, es el deber de todo gobierno mantener el Estado de Derecho y eso a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza. Insisto, y algo evidente también, había un mandato judicial y hubo que cumplirlo. Y como estamos en un Estado de Derecho, si en algún caso no hubiera sido así, pues serán los tribunales quienes lo tengan que determinar y exigirán las responsabilidades. La Junta Electoral Central, señorías, declaró que el pasado día 1 de octubre del 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico, ni por el sujeto que la convocó, incompetente, ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni por su objeto, que era inconstitucional, ni siquiera por la notoria ausencia de toda garantía de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control. Y, en segundo lugar, que por tanto carecen de valor todo lo que se viene presentando como resultado del llamado referéndum de autodeterminación. Y si la Junta Electoral sostiene esto, que es cierto, es sin duda porque las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplieron con su obligación e hicieron su trabajo. Y es importante resaltar que estos comités de defensa del referéndum, del que les hablaba con anterioridad, reconvertidos ahora en Comité de Defensa de la República, han seguido actuando también a partir del día 1 de octubre. Una de sus principales actividades coercitivas, aunque no la única, fue la organización de una jornada de movilización bajo el apelativo de Aturada de País, el pasado 8 de noviembre. Esa huelga, el día 8 de noviembre, supuso la realización de más de 120 cortes de carretera en distintos puntos de la red viaria de Cataluña, que afectó a un total de 33 vías de comunicación. Cabe que destaquemos las arterias de comunicación con Francia, con Andorra, esto por el norte, y en el sur con la Comunidad Valenciana, y que obligó a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil a intervenir con unidades de orden público para restablecer el orden. Pero también quiero resaltar que se produjeron cortes en Barcelona, cortes en las vías ferroviarias. La estación de Gerona se vio bloqueada desde primera hora de la mañana, aproximadamente desde las 8 horas, y no se restableció la normalidad hasta las 21 horas. La estación de Barcelona, la de Sants, tuvo el inicio de afectación a media tarde sobre las 16 horas y se prolongó hasta las 22. Por algunas de estas causas hay diligencias judiciales abiertas. Pero creo que lo más lamentable, y hay también testimonios gráficos de ello, ver cómo se utilizaban a menores para cortar las carreteras con el consiguiente riesgo para su vida. Y eso también lo ha visto todo el mundo. Y esto podía haber terminado ahí, que esto no se tuviera que producir. Señora Castel, por favor, la veo usted muy activa. Luego tendrá oportunidad su grupo de contestar al señor ministro. Le está interrumpiendo usted al ministro y está impidiendo que sus compañeros sigan con atención su comparecencia. Por favor, aguante un poco sus ímpetus. Hasta luego. Señoría, esto podía haber terminado ahí, pero no. El Gobierno anterior decidió seguir adelante con el simulacro y hacer una declaración unilateral de independencia el día 10 de octubre que suspendió a los 10 segundos, pero ya estaba hecha. Y aunque el Gobierno de la Nación le dio la oportunidad de reconducir la situación, el Gobierno se negó
obligando a la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución por primera vez en la historia democrática de España. Proceso que no les voy a contar a ustedes, puesto que el debate y su posterior aprobación se produjo precisamente en esta Cámara, en el Senado. Pero sí les quiero recordar que el presidente del Gobierno marcaba entonces 4 objetivos. Me van a permitir que los recuerde, porque tiene mucho que ver con el proceso anterior. Volver a la legalidad, porque, como él bien decía, un país donde los gobernantes se rebelan contra la ley es un país injusto, es un país sin reglas de juego, sin normas de convivencia, sin derechos garantizados, sujetos a una única ley, que es la ley del más fuerte. En segundo lugar, que se pretendía recuperar la confianza. Tercero, mantener los altos niveles de crecimiento económico y creación de empleo de los últimos tiempos. Y cuarto, que se celebraran unas elecciones en una situación de normalidad institucional. Ante esta situación decidimos desde el Gobierno de la Nación prolongar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña hasta que se produjeran las nuevas elecciones autonómicas. Unas elecciones legítimas que se produjeron el pasado 21 de diciembre, tras lo cual se ha puesto fin al dispositivo que se encontraba desplazado en Cataluña el día 31 de diciembre. Durante ese periodo, señorías, este Ministerio decidió destituir al mayor de los Mossos, que estaba siendo investigado por un posible delito de sedición, y, continuando con la cadena de mando existente, poner al frente de los Mossos de Escuadra a su segundo. Hay un responsable del Ministerio del Interior, el secretario general técnico, que ha ocupado el puesto de secretario general de Interior con una prolongación de funciones acordada. Lo ha hecho con absoluta normalidad. No ha habido ninguna crispación, no ha habido, sino por el contrario, resolución de muchos de los problemas que estaban pendientes. Por tanto, lo ha hecho con bastante eficacia y así lo sigue haciendo. En este punto, al referirme a la aplicación del artículo 155 de la Constitución de forma garantista, con el objetivo siempre de asegurar el respeto de los derechos y en ningún caso restringir libertades, quiero aprovechar para agradecer el apoyo brindado para su aplicación por los grupos parlamentarios que respaldaron al Gobierno. Considero, señoría, que ante amenazas a la Constitución como esta, es fundamental que estemos unidos sin fisura todos aquellos que defendemos el respeto a la legalidad, a las instituciones democráticas y la unidad de España. Por ello es necesaria la lealtad institucional, porque por encima de cualquier interés particular siempre debe primar el interés general y mucho más en un caso como este. Pero no se preocupen, señorías. No voy a terminar esta intervención sin contarles cuál ha sido el dispositivo desarrollado en Cataluña durante estos meses y cuánto nos ha costado a todos los españoles la arrogancia y responsabilidad del que era Gobierno autonómico catalán. A Cataluña, señorías, se han desplazado numerosos efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil comisionados en esa comunidad autónoma. La cifra no puede ser exacta, porque ni todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable les puedo decir que ha estado formado por unas 4.500 personas. Aunque durante 3 días concretos, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, ya alcanzaron la cifra de 6.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. Estas unidades, junto con los efectivos allí destinados habitualmente, además de lo que les he comentado, tenían el cometido de garantizar la seguridad de autoridades, de funcionarios, de instalaciones, edificios de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia. Estos dispositivos han realizado una vigilancia permanente sobre las propias dependencias de Policía Nacional y Guardia Civil, Delegación de Gobierno, sus delegaciones, las sedes de aquellos partidos políticos que tenían una amenaza y que habían sufrido daños importantes y que lo tenían, el Tribunal Superior de Justicia, porque nos requirieron para ello, para que le diéramos protección, la Ciudad de la Justicia, para la que fuimos requeridos,
también las delegaciones de Hacienda, Banco de España y también otras muchas infraestructuras críticas para las que también fuimos requeridos. Y también se han llevado, esto en menor medida, pero servicios de protección y seguridad con carácter esporádico a personas y a instalaciones que eran muy sensibles. La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros, entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento, dietas y productividades, que si ustedes desean les puedo desglosar en mi segunda intervención. Sí, es una cantidad muy importante de dinero. Este, sin duda alguna, es otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista que había en aquel momento en Cataluña. Un coste que debemos sumar a los más de 1.000 millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de 4 o 5 décimas del crecimiento del PIB catalán o el descenso del 35% en la reserva hotelera. Como saben sus señorías, los efectivos desplazados se distribuyeron en 3 clases distintas de alojamiento. Por una parte, alojamientos hoteleros. Por otra, en instalaciones militares y, finalmente, en barcos contratados y atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona. Soy consciente que el alojamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha generado polémica, sobre todo en los barcos, pero teníamos que contar con alojamientos seguros o de fácil producción, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada. Y las decisiones que tomaron los técnicos fueron adoptadas por cuestiones operativas y fueron los propios expertos de cada cuerpo los que así lo decidieron. Y algunos de los sucesos posteriores certificaron que fue acertada a pesar de todo. Así, la gran capacidad de los barcos permitía alojar a un gran número de efectivos y facilitaba también el aparcamiento de un gran número de vehículos en una zona cercana, así como su rápida movilización. Con lo que las unidades estaban, por un lado, agrupadas y así aumentaba su nivel de seguridad y, por otro lado, se evitaban los hechos intolerables como el acoso sufrido por algunos de los agentes en algunos hoteles. Y no me voy a extender explicándole a ustedes los episodios de acoso y asedio a estos policías y guardias civiles, porque me constan que todos los conocen. Incluso las amenazas que llevaron a propietarios de diferentes hoteles en Calella y Pineda del Mar a querer expulsar a los mismos agentes de la Guardia Civil y de la Policía. La respuesta por parte del Ministerio fue inmediata. En algunos casos que serían atendidos debidamente los agentes alojados en los hoteles siempre que existiera contrato en vigor y no íbamos a consentir ningún desalojo ni expulsión, y protegiéndoles para que no sufrieran más acoso. En otros casos, habilitando otros alojamientos en hoteles distintos o en cuarteles donde pudieran estar perfectamente albergados. Sí tengo que decir que eran asedios que estaban organizados y muchas veces consentidos en diferentes localidades de Cataluña. Episodios de odio alentados por los sectores independentistas. Y quiero que tengan claro que estos episodios, estos actos del todo inaceptables, están teniendo la respuesta jurídica de un Estado de Derecho. Porque desde este Gobierno no vamos a dejar de defender los derechos y la dignidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde el primer momento hemos estado a su lado. He tenido la oportunidad, al igual que otros altos cargos del Ministerio, en visitarlo en varias ocasiones y trasladarles directamente el apoyo, el respeto y el respaldo del Gobierno y de todos los españoles. Creamos inmediatamente un gabinete en la Secretaría de Estado de Seguridad para centralizar, con el enlace de una persona en cada uno de los cuerpos, aquellas denuncias que hubieran de presentar por cualquier tipo de ataque recibido, incluidas las denuncias por acoso sufridas por familiares de los propios agentes. Estamos actuando en los procedimientos judiciales que están abiertos, tanto en la denuncia por inacción de los Mossos de Escuadra, que se siguen en 8 juzgados de instrucción de Cataluña, como la investigación y persecución por acoso
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuyas diligencias asumió el fiscal de delitos de odio y discriminación. Porque para nosotros la profesionalidad y responsabilidad con la que tanto Policía Nacional como Guardia Civil han hecho para hacer cumplir la ley ante la gravedad de la amenaza que se ha vivido en Cataluña está fuera de toda duda. Por tanto, no vamos a consentir que se le falte el respeto. Estaban allí precisamente, señoría, para defender todo aquello con lo que sus agresores querían acabar, la libertad y los derechos propios de un Estado democrático. Y no quiero terminar mi intervención sin agradecerle a todos ellos y a su familia el esfuerzo que han hecho y la renuncia que también ha conllevado ese esfuerzo, y a ellos especialmente por el trabajo que han venido desarrollando. Para mí son servidores públicos que demuestran día a día su profesionalidad, compromiso y una vocación de servicio. Ellos garantizan nuestra seguridad y nuestra libertad, algo sumamente importante. Han ayudado a salvaguardar nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, dando respuesta a una situación creada, insisto, por la irresponsabilidad de quienes han quebrantado la legalidad, han desobedecido al Tribunal Constitucional y han puesto en riesgo la convivencia y los derechos y libertades de todos los españoles, llevando a Cataluña a una situación muy peligrosa. En este extenso y minucioso relato de los hechos, aunque me he podido extender aún más, hemos ido comprobando con datos y hechos cómo el gobierno independentista que había en Cataluña estuvo siendo advertido con la suficiente antelación y claridad de las gravísimas consecuencias que podía tener su conducta irresponsable e ilegal. En este repaso cronológico de los acontecimientos hemos comprobado cómo desde las instituciones del Estado se le avisaba convenientemente de que no podían continuar con su desafío a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, al resto del ordenamiento jurídico, a la unidad de España y a la soberanía nacional, pero no hicieron caso y siguieron adelante, ignorando todas las advertencias y poniendo en un grave riesgo, no solo al Estado de Derecho de este país, sino también a la convivencia de los catalanes, como advierte incluso el auto del Tribunal Supremo. Tal vez ahora, con el paso del tiempo, algunos entiendan mejor algunas actuaciones de este Gobierno, o tal vez no, pero desde luego es evidente que su comportamiento, el de este Gobierno, ha sido coherente, proporcionado y basado en la ley. El Gobierno, señoría, y con esto finalizo, tiene la obligación de velar por los derechos de todos los catalanes y también de los que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Por tanto, nuestro deber era y es cumplir con la obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos y defender la democracia. Y eso, señorías, es lo que se ha hecho. Y es lo que vamos a seguir haciendo siempre que sea necesario, defender nuestra democracia. Por eso, desde aquí, quiero reiterar a todos aquellos que apuesten sin reserva alguna por defender la Constitución, la unidad de España y los derechos de todos los catalanes y todos los españoles, que no tengan duda que van a tener toda la lealtad y cooperación por parte del Gobierno de la Nación del que formo parte, la misma que también esperamos encontrar en ellos. Porque cuando están en grave riesgo los derechos, las libertades y el bienestar económico y social de todos los españoles, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado conseguir, no cabe otra respuesta que la unión y la firmeza contra aquellos que la amenazan. Así pues, les reitero que este Gobierno está dispuesto a seguir adoptando, por supuesto, con el apoyo de todos aquellos grupos que compartan nuestra profunda preocupación, todas las medidas contempladas en la Constitución que sean necesarias para mantener la legalidad y la normalidad democrática e institucional en Cataluña, y para que, sobre todo, todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizada su seguridad, sus derechos y también sus libertades. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos ahora al turno de portavoces. En primer lugar, van a hacer uso de la palabra aquellos portavoces de los grupos que han solicitado alguna de las comparecencias que ya mencioné antes.
tiempo 10 minutos y por turno de menor a mayor. Perdón, tal y como han sido presentadas las solicitudes. En primer lugar, tendrá la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto el senador Iñarritu tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias y buenos días al señor ministro. Es de agradecer que haya comparecido en esta comisión 3 meses después de los hechos acaecidos el 1 de octubre, pero también es cierto que tras su extenso relato de los hechos, de más de hora y media, el único dato desconocido hasta ahora lo ha dicho en 1 minuto. Espero que en la segunda parte pueda profundizar un poco más la planificación del dispositivo del 1 de octubre, así como los hechos que allí acaecieron. Usted, desde mi punto de vista, es poseedor de tres cosas, ¿no? Una es que tiene un fracaso, otra es que tiene un mérito y otra que tiene un problema. El fracaso es que usted y su gobierno han sido los únicos que en todo Occidente han abordado un problema político, un problema territorial, utilizando la violencia. Y eso es un mérito, en segundo lugar, de usted, porque pasará a la historia con un récord, un dudoso honor, que es que ha sido el único caso conocido en la historia en la que una votación, ya fuera un referéndum, una consulta, plebiscito, y ya fuera de carácter legal, ilegal o alegal, ha sido reprimido violentamente. El único caso en la historia, y ese es su dudoso honor. Y tiene un problema, que es que hay datos que le han contradicho. Usted ha relatado que se intervino el 1 de octubre en 113 colegios, si no me equivoco. Pues bien, los Mossos intervinieron en 500 sin pegar un palo. Entonces, ¿para qué sirvió aquella violencia? ¿Para qué sirvió aquella violencia? ¿Cuál es el sentido de haberla utilizado? Pero es que además ha habido numerosos organismos, como el Consejo de Europa o Naciones Unidas, que le pidieron el mismo día que abriera una investigación rápida, eficaz e independiente sobre los hechos que ocurrieron el 1 de octubre. ¿Usted cree que estas organizaciones internacionales no tienen una capacidad de entender si hay una violencia, una brutalidad excesiva ante operativos policiales? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es que además en los días posteriores hubo una carta en el periódico de Cataluña enviado por varios mandos policiales de la Policía Nacional pidiendo perdón a la población de Cataluña por haber actuado así. Y usted nos dice que actuaron con profesionalidad, con proporcionalidad y con oportunidad. Me extraña. Pero es que además ha habido numerosos mandatarios internacionales que así lo han denunciado. Eurocop, la Federación de Policías Europeas, condenó la violencia policial del 1 de octubre. Algo sabrán estas policías, esta federación, sobre cuál es un procedimiento adecuado ante dispositivos policiales, ¿verdad? Pero es que además, usted que hablaba de noticias, hemos visto portadas de medios internacionales como esta en Alemania diciendo Bloody Sunday, domingo sangriento, con una foto del 1 de octubre. Hemos visto también otra foto de la CNN, una portada que dice The Shame of Europe, la vergüenza de Europa. Y esto es mérito suyo y de su gobierno. Pero hemos visto incluso cómo un diario francés ponía boca abajo un Borbón. Y ya sabe lo que ocurre en Francia cuando ponen boca abajo un Borbón. Y este es mérito suyo también y, por cierto, del jefe del Estado. Hemos visto cómo estos hechos no les han hecho reflexionar si fue correcta su actuación o no, sino tirar para adelante y decir que todo fue correcto, que todo estuvo bien. Hubo 1.066 heridos, según la Consellería de Sanidad de la Generalitat, y también ratificado por el Colegio de Médicos. Usted nos dice que no, que hubo fake news, que no son tantos. Bueno, pues explíquenos en su investigación cuántos fueron veraces, cuántos, según su investigación, resultaron heridos aquel día debido a las cargas policiales. Pero es que otra cosa curiosa es que usted se comprometió el pasado 24 de diciembre a investigar si los policías de Los Piolines habían cenado mejillones, habían cenado croquetas o habían cenado pasta. Y cuando la Consejo de Europa
y Naciones Unidas le dicen que investigue los hechos del 1 de octubre, usted les envía una carta diciendo que no, que todo estuvo bien, que todo fue correcto, que fue siguiendo los autos judiciales. Pues es al menos sorprendente. Señor ministro, me gustaría preguntarle cuál fue la razón de declarar secreto, confidencial, todo el operativo, tanto en los medios que se llevaron allí, tanto en el coste, que hoy ha hecho público y es de agradecer, pero quiero saber por qué el coste ponía en peligro algo del operativo. En segundo lugar, ¿cuál fue la planificación de los hechos y la intervención en los colegios? Porque según los datos que ha aportado usted, se intervino en el 5% de los lugares de votación y en su exposición se ha contradicho también cuando ha dicho que no conocían todos los lugares, cuando anteriormente ha dicho que los hackers de la Guardia Civil habían descubierto cuáles eran los lugares de votación. ¿Cuál fue la selección? Porque hemos visto que se seleccionó aquellos colegios donde, por ejemplo, iba a votar el presidente, el vicepresidente, la presidenta del Parlamento. ¿Hubo una intencionalidad mediática en esa intervención? ¿Cuál fue esa planificación exacta? Otra cosa que no se entendió es que usted ha dicho que todos los policías debían evitar que se incumpliera el mandato judicial, pero luego ha dicho que en algunos lugares los policías se dieron la vuelta viendo la desproporción o la gran cantidad de gente que había y no se podía actuar. Entonces, ¿por qué actuaron a primera hora de la mañana ante colegios donde sí había cientos, incluso ha dicho más de 1000 personas? No entiendo ese sentido de no actuar en algunos y sí en otros. ¿Y por qué pararon? ¿Cuál fue el motivo? Porque en un momento del día se decidió parar la intervención policial. Me gustaría también conocer que usted ha dicho que se actuó con profesionalidad y de acuerdo a la ley, y supongo que siguiendo los criterios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, pero todos hemos visto en las imágenes, ¿no?, en esas fake news que nos relata, golpes con bastones policiales en la cabeza de personas que estaban intentando votar. Hemos visto cargas con escopetas lanzando pelotas de goma, que usted sabe que está prohibido por la ley en Cataluña. Ha dicho que solamente se actuó con material antidisturbios en un colegio, cuando todos hemos visto en decenas de colegios actuaciones con material antidisturbios, ya fuera bastones policiales, ya fuera pelotas de goma, ya fuera gases, sprays de gases irritantes. Entonces me gustaría saber usted si ha abierto algún expediente, alguna sanción por uso indebido o por saltarse los protocolos de actuación ante ese tipo de hechos. Pero hemos visto también cosas curiosas de los policías allí destinados, como ha sido el robo de banderas en Espolla. Hemos visto también a un guardia civil que está denunciado por hacer pintadas contra el presidente legítimo en Lleida, en Alcarràs. Hemos visto también peleas de policías en el Born, en Barcelona, hechos que me gustaría saber si ha abierto usted alguna investigación o les ha abierto algún expediente. Por no hablar de los hechos que ocurrieron en Calella, donde hubo racias policiales contra vecinos que mostraban su desacuerdo, manifestaban su rechazo a la violencia desproporcionada y brutal que se realizó en Barcelona y en Cataluña el 1 de octubre. Pero es que incluso hemos visto a policías que iban, usted ha dicho, de reserva para ayudar en Cataluña, iban al grito de "a por ellos". ¿Ha abierto usted algún expediente o alguna investigación por delitos de odio? Porque no parece que iban a ayudar si iban ya gritando "a por ellos". Por cierto, realizando concentraciones delante de cuarteles y de casas cuartel, que me gustaría saber también si tenían permiso para realizar esas manifestaciones o concentraciones. También, si tiene tiempo, me gustaría que me aclarara si es cierto este reportaje que publicó un medio, la revista Interview, que decía el plan de asalto al Parlamento, en el cual, según este medio, señala que 300 policías y guardias civiles de élite estaban preparados para intervenir en el Parlamento con armas de guerra y entrando por tierra, mar y aire. ¿Es esto cierto? ¿Nos puede aclarar estos hechos? Porque como hemos visto a la ministra Cospedal, a su compañera, diciendo que el ejército estaba preparado en días anteriores y este reportaje dice algo similar, pues me gustaría saber que nos lo esclarezca. Me gustaría también que nos defina qué es un radical para usted, porque lo ha mencionado en alguna ocasión, qué es la definición de radical.
por saberlo, porque luego ha dicho que hubo actos violentos en varios colegios. Me gustaría saber que mencionen qué colegios fue, porque sorprende que tras que votaran más de 2 millones de personas, detuvieran a 5 personas simplemente. Me gustaría que nos relate cuáles fueron esos hechos, incluso también, ¿por qué no?, que nos diga cuántos policías heridos hubo después de las intervenciones aquel día, porque las cifras han bailado en la prensa. Y por todo ello, y voy acabando, me gustaría saber también si el operativo policial desarrollado en Cataluña supuso un detrimento para que hubiera policías en otros lugares del Estado, porque vimos cómo hubo una manifestación de neonazis y ultras en Zaragoza ante representantes públicos, y la excusa oficial que se les dio es que no tenían policías suficientes para actuar porque estaban todos en Cataluña. Hemos visto también hechos ocurridos por grupos neonazis en Valencia y la excusa fue la misma, que no había capacidad suficiente de actuación porque la mayoría de los grupos antidisturbios estaban en Cataluña. Pero es que estamos en un estado donde está en alerta 4 de alerta antiyihadista, y numerosos expertos durante esos días señalaron que era una irresponsabilidad desde un punto de vista policial llevar a Cataluña a todas esas personas. Y para ir acabando, señor ministro, me gustaría que esclarezca toda la planificación que se realizó aquel día del 1 de octubre y en días posteriores, y ya digo, es usted poseedor de un fracaso, un mérito y un problema. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor Iñárritu. El Grupo Parlamentario Socialista también ha solicitado la comparecencia del ministro. Para su intervención tiene la palabra el senador González Cabaña. Sí, muchas gracias, presidente. Señor ministro, buenos días, señorías. Yo sabía que usted, y era previsible, viniera a hablar de su libro. Lo que ocurre es que nos ha narrado toda una trilogía, y con el primero de los volúmenes nosotros estamos de acuerdo. No es nada más que un compendio bibliográfico de las actuaciones judiciales que se llevaron a cabo en el previo del 1 de octubre. Ninguna pega en ese sentido, nada que reparar. Decirle también de principio que nosotros no cuestionamos el operativo Copérnico, solo lo ocurrido en las primeras horas del día 1 de octubre. No cuestionamos el dispositivo policial, lo que sí cuestionamos son las órdenes recibidas por ese dispositivo policial, que después en la segunda intervención me gustaría que me extenderme un poco más en eso. He visto que usted, en su primer volumen, ha hecho responsable a la Fiscalía de las órdenes a dispositivo policial. Yo entiendo que los fiscales no están a pie de los acontecimientos para impartir esas órdenes en la mañana del 1 de octubre. Esas órdenes las imparte el aparato político del Ministerio, los altos cargos del Ministerio. La intención de nuestra petición de comparecencia no es, obviamente, la de enjuiciar la actuación de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado esa mañana del 1 de octubre con motivo de la celebración de un referéndum que, como bien ha quedado acreditado en la primera parte de su intervención, era un referéndum ilegal, como habían dictaminado los tribunales, y estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. Nuestra intención más bien está referida a analizar las órdenes que motivaron esa intervención y depurar también las responsabilidades políticas de quienes dieron esas órdenes, como ya anunció esa misma noche nuestro secretario general, Pedro Sánchez, desde el convencimiento de que faltó previsión y sobró improvisación, con las consecuencias de todos conocidas y que aquí se han puesto de manifiesto. De todo es de sobra conocido el hecho de la ilegalidad del referéndum del pasado 1 de octubre. También es conocido el mandato judicial de impedir la celebración de ese referéndum. Pero no es menos cierto, señor ministro, que ese mandato podía llevarse a cabo de muy distintas maneras, y el Gobierno se inclinó por la vía de la improvisación, probablemente cegado por el anuncio previo del propio presidente del Gobierno de que no habría urnas en Cataluña. De ahí que órdenes por un lado y urnas por otro se conviertan en las palabras clave para entender el despropósito en el que se vieron envueltas las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado esa mañana del 1 de octubre
como se dice popularmente, sin comerlo ni beberlo. El 1 de octubre, las órdenes impartidas por los responsables políticos del Ministerio, cegados por la presencia de las urnas, y yo aquí, haciendo referencia a lo que usted ha manifestado de la incautación de tantos millones de papeletas, me pregunto, señor ministro, ¿nadie en el Ministerio, viendo tantos millones de papeletas incautadas, le olió mal que no existieran o no se hubieran incautado donde se tenían que depositar, que eran las urnas? ¿No le olió mal eso? ¿A usted o al aparato de inteligencia del Estado? A quien le correspondiera. Ustedes con eso dejaron a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado a los pies de los caballos, por el simple hecho de acatar disciplinadamente sus órdenes. Las urnas se convirtieron para el Gobierno en el ser o no ser del mantenimiento del Estado de Derecho, y su mera presencia en los locales habilitados para la votación ilegal impidieron la razón de Estado, poniendo de manifiesto una terrible falta de previsión ante la que se recurre a la desesperada, haciendo uso una vez más de la improvisación, con los resultados, como decía antes, de todos conocidos. Si el objetivo era impedir la celebración del referéndum ilegal, nada hubiera sido más sencillo que incautar en los días previos el instrumento para su celebración, que además de las papeletas incautadas, no era otro que las urnas donde esas papeletas se iban a depositar. Por eso decimos que falló la previsión. Hubo tiempo más que suficiente para que miles de urnas no llegaran a su destino y dar cumplimiento de esa manera al mandato judicial. ¿Cómo se explica, señor ministro, que miles de urnas camparan a su ancha por toda Cataluña con un despliegue policial sin precedentes en la historia democrática de nuestro país? Para nosotros solo hay una explicación. Los responsables políticos del Ministerio demostraron que no estaban a la altura de los acontecimientos. Solo desde una actitud negligente y una creencia, pienso que sobrenatural, en que la rueda de la fortuna les iba a sonreír, puede explicar que las urnas llegasen a los locales, aun contando con dos de las mejores policías del mundo, como venimos reconociendo reiteradamente, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se caracterizan por su innegable profesionalidad y una capacidad de investigación demostrada históricamente, y que parece ser en los últimos días usted y su Gobierno empiezan a estar dispuestos a recompensar. La ineptitud de los altos cargos del Ministerio del Interior en los días previos y las primeras horas del día 1 de octubre hizo que policías y guardias civiles pagasen los platos rotos del referéndum ilegal. El resto lo hizo la maquinaria propagandística del independentismo, con la difusión a través de medios afines y de redes sociales de un buen número de noticias falsas, contribuyendo a generar una ceremonia de la confusión donde lo excepcional se quiso convertir en lo general, para descrédito del Estado de Derecho y alimento del victimismo independentista. Es verdad que hubo heridos entre los civiles y lamentamos los heridos que hubo entre los civiles. Y es verdad que hubo heridos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lamentamos los heridos entre las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Una serie de hechos aislados vinieron a permitir que se pusiera en duda la legitimidad democrática del Estado para defender el orden constitucional que, como bien se demostró solo unas horas más tarde, se podía defender de otra manera, sin poner en la picota de la opinión pública internacional a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que tan solo cumplieron las órdenes emanadas de la dirección política del Ministerio, que ese día hizo de la improvisación al poder su lema de trabajo. La falta de previsión demuestra también la existencia de importantes fallos en la coordinación política de la Administración del Estado en Cataluña. A eso me refería con lo del aparato de inteligencia del Estado. Así como también, señor ministro, una cierta dosis de ingenuidad motivada en la confianza mostrada en que el mayor trapero, que ya había hecho oposiciones al estrellato en acontecimientos desgraciados en el mes de agosto, cumpliría los compromisos adquiridos en las reuniones preparatorias del dispositivo policial del 1 de octubre. Sabe bien, señor ministro, que nuestra posición es clara en la defensa del Estado de Derecho.
Sabe también de nuestra voluntad de que esta comparecencia no sirviera para enturbiar el proceso electoral de Cataluña, porque no buscábamos réditos electorales, sino simplemente la depuración de las responsabilidades políticas derivadas de aquellos hechos. Sabe que por ello nos opusimos a la creación de la comisión de investigación solicitada por Unidos Podemos en Común Podem aquí en esta Cámara. Sabe bien, señor ministro, de nuestro apoyo sin fisura a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también sabe que el ministerio que usted dirige cometió graves errores ese día, ordenando la retirada por la fuerza de las urnas cuando ya se había perdido la batalla. Nunca más, señor ministro, la defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional puede hacerse desde la falta de previsión, desde una cierta dosis de ingenuidad y el alarde de la improvisación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden recibir órdenes que pongan en riesgo de manera gratuita e inútil su propia integridad física, porque usted, como hiciera Felipe II con su armada invencible, mandó aquel día a sus barcos a luchar contra los elementos. Por el bien del Estado de Derecho, la defensa del orden constitucional y el imperio de la ley, no lo haga nunca más, señor ministro, nunca más. Muchas gracias, señor González Cabaña. Pasamos ahora al turno de intervención del resto de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupaciones Reña Independiente, Coalición Canaria, el señor Cleries y González. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de dos de las entidades cívicas más importantes de Cataluña, están encarcelados por defender ideas desde una posición pacifista, siempre pacifista. Asimismo, el vicepresidente Junqueras y el conseller Forn se encuentran en prisión. Son presos políticos que pacíficamente defendieron la celebración de un referéndum el 1 de octubre. Hace casi 3 meses que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y 4 de sus consellers, Comín, Ponsatí, Puig y Serret, están exiliados en Bruselas. El 1 de octubre hubo referéndum. Todos los catalanes vimos la desproporcionada violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo una democracia puede desatar tanta violencia contra sus ciudadanos con la obsesión de arrebatar unas urnas que no encontraron? Quienes el 1 de octubre defendían la convivencia y la actuación pacífica están en prisión o en el exilio. Quienes ordenaron actuar con violencia contra las personas y contra bienes públicos están en sus despachos. Contradicción. En los días previos al referéndum, desde el Gobierno del Estado informaron que se había desarticulado totalmente el referéndum del 1 de octubre. Pero el día 1, a pesar de ustedes, había colegios electorales, censo, mesas, papeletas y urnas. Un censo universal, señor ministro, por eso no le salen los números. ¿No será que se produjo una gran frustración del Gobierno del Estado y una reacción de rabia y de violencia por su incapacidad de desarticularlo? ¿Puede explicarme el ministro cuáles fueron las diferencias entre el 9N de 2014 y el 1 de octubre que justifique que no haya habido ni un solo incidente el 9N y que hubo tanta violencia con 1.066 ciudadanos heridos el 1 de octubre? La única diferencia fueron los miles de efectivos de las fuerzas policiales del Estado. Esta es la diferencia. ¿Está de acuerdo el ministro que el a por ellos tan celebrado por algunos es de estímulo de la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado contra los 7,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña? ¿Pretende, ministro, hacernos creer que los culpables de la violencia gratuita del 1 de octubre fueron las víctimas, los hombres y mujeres que pacíficamente ejercieron un derecho, el voto, únicamente con una papeleta en la mano, mientras delante suyo tenía a cascos, porras y pelotas de goma? La cuestión que hoy debatimos no va de rebelión, ni de sedición, ni de independencia. Va de profunda indignación, señor ministro, por la desproporcionada actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Leo textualmente una información de un periódico estatal. Mercedes Armas, que usted ha citado, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, asumió la investigación sobre los preparativos del referéndum y ordenó a los agentes que cerrasen el mismo domingo los colegios electorales.
Armas suspendió así la orden previa dada por la Fiscalía a los Mossos d'Esquadra, que era mucho más concreta y expeditiva. Debían precintar los centros de votación antes del sábado. La orden de la Fiscalía se dirigía únicamente a los Mossos, mientras que la de la juez implicaba también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La orden de la juez indica que la policía debía adoptar medidas que impidan la consecución del referéndum, pero debía hacerlo con un matiz crucial, sin afectar la normal convivencia ciudadana. ¿Es consciente el ministro que Policía Nacional y Guardia Civil incumplieron las órdenes de la juez Armas rompiendo la convivencia ciudadana? Como sabe el ministro, la coordinación policial en Cataluña corresponde a la Junta de Seguretat, aquella que a usted le cuesta de convocar. ¿Con qué cobertura legal nombran al señor Diego Pérez de los Cobos para este cometido? Por cierto, este y otros aspectos constan en un informe que le recomiendo del Síndic de Greuges de Cataluña sobre el 1 de octubre. Señor ministro, ¿cómo puede justificar que el señor Roger Espanyol perdiera la visión de un ojo causada por una bala de goma, por cierto prohibida en Cataluña? ¿Se ha disculpado usted delante del señor Roger Espanyol? ¿Le ha llamado? ¿Se ha interesado por él? Y delante de los más de 1000 heridos, ¿quién ordenó disparar balas de goma? ¿Ha abierto una investigación interna sobre esta actuación de tanta gravedad y de consecuencias tan graves? ¿Cuántas balas de goma se lanzaron? ¿En qué lugares? ¿Qué indican los protocolos e instrucciones de Guardia Civil y Policía Nacional en materia de utilización de balas de goma, de bastones policiales y de bastones extensibles? ¿Nos lo puede decir? ¿Puede precisar qué circunstancias concretas concurrieron para la utilización el día 1 de balas de goma? Del mismo modo, sobre la intervención de los agentes de la Guardia Civil en Aiguaviva y específicamente para aclarar la utilización del spray irritante. ¿Nos dirá por qué se utilizó spray irritante en Aiguaviva? ¿Alguien puede sostener que la violencia empleada fue proporcionada, señor ministro? ¿Por qué razón cesaron las actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil por la tarde, al menos en la provincia de Barcelona, incumpliendo así con lo dispuesto en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre? Tras las distintas actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, permanecieron los centros de efectivos policiales con el fin de impedir la reapertura de los mismos y por consiguiente que se votara tal y como ordenaba el auto, ¿o ustedes actuaron con violencia y se fueron? La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó la actuación de clausurar colegios electorales a los Mossos d'Esquadra y dictó que fuesen estos quienes solicitaran ayuda cuando fuera necesaria la Policía Nacional y la Guardia Civil. En este contexto, acordaron celebrar una primera reunión el día 1 a las 9 de la mañana. ¿Por qué no fueron ustedes, ni la Policía ni la Guardia Civil, a esta reunión de las 9 de la mañana del día 1 para coordinarse? ¿Qué criterios utilizaron las fuerzas de seguridad del Estado para determinar los colegios electorales en los que actuar? ¿Por qué los Mossos no solicitaron ayuda para actuar, por ejemplo, en Sant Julià de Ramis, donde debía votar el president Puigdemont, o en el Col·legi Infant Jesús, donde debía votar el president Mas, o en el que tenía que votar la presidenta del Parlamento? Sin embargo, en todos estos colegios y en muchos más, se produjeron actuaciones violentas y desproporcionadas de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Era un mensaje dirigido? ¿Los habían consensuado con los Mossos d'Esquadra, como mandó la juez? Ministro, sabe que los Mossos d'Esquadra cerraron más colegios electorales que ustedes sin ningún incidente, mientras las fuerzas estatales clausuraron solamente unos 70 y con violencia y cargas policiales. Se ha abierto una investigación sobre los incidentes ocurridos en Calella el 1 de octubre por la noche, donde supuestamente guardias civiles de paisano con porras extensibles a vecinos agredieron a vecinos que se manifestaban. ¿Lo ha abierto este expediente? ¿Quién decidió los criterios de dónde actuar y de cómo actuar? ¿Fue usted? ¿Fue el teniente coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos? ¿Orden escrita, orden verbal? ¿Cómo se hizo? ¿Es consciente el ministro que el día 1, si en lugar de la respuesta pacífica, con los brazos arriba de la gente, de la ciudadanía, si en lugar de la respuesta pacífica a la provocación, brutalidad y desproporción del Estado hubiera habido otra respuesta a sus ataques, las consecuencias serían gravísimas más aún que ahora?
Señor ministro, la ciudadanía demostró más responsabilidad y saber hacer que su ministerio. Se ordenó desde el Ministerio del Interior a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que cesaran en su actuación tras tener conocimiento de las intervenciones con fuerza y violencia de la mañana. ¿Cómo valora el ministro que haya un juzgado de Barcelona que haya abierto una investigación por las 230 denuncias contra la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado? El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona contradice en su auto buena parte de las tesis del fiscal, que rechazó investigar las cargas. Así manifiesta que afectación de la normal convivencia la hubo, y le recuerda que no es ni ilegal ni es ilícito que los ciudadanos fueran el domingo a los colegios electorales, y dice textualmente, a reunirse o a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado, incluido depositar un papel sin valor legal alguno en una urna. Su actuación policial derivó en una jornada desproporcionada de represión. Fíjese, actuaron tan mal, y voy acabando, señor presidente, el día 1 de octubre, el día del referéndum, que ha tenido que declararlo como secreto de Estado. ¿Por qué lo ha declarado secreto de Estado? ¿Para protegerse? Y de promover la suspensión de la comisión de investigación creada por el Gobierno legítimo de Cataluña, surgido de unas elecciones, por cierto. Señor ministro, había órdenes, y me gustaría que esto me lo contestara, había órdenes de provocar y desencadenar violencia en Cataluña para justificar una intervención policial o militar. Hoy espero que nos lo diga y que corrobore las palabras de la ministra de Defensa. Acabo, señor presidente. Fíjese, señor ministro, que en las elecciones del pasado 21 de diciembre, que usted ha citado, yo no quería citar, la ciudadanía censuró en Cataluña de una forma global los independentistas y los no independentistas al Partido Popular por su continuado maltrato hacia Cataluña. Y, por cierto, hubo más votos independentistas el día 21 de diciembre que el día 1 de octubre. Mire sus números, estos que antes nos citaba. Y espero, señor Cleries, espero, y con esto acabo, que tengan un acto democrático, que es respetar los resultados del 21 de diciembre y quien sale presidente que lo respeten. Muchas gracias.